Listo, pues bienvenidos muchachos a nuestra primer clase virtual de la semana número 8. Estamos en la materia de geometría analítica y bueno, en este periodo estamos trabajando con lo que son las secciones cónicas. Ya trabajamos con la circunferencia, ya trabajamos la semana pasada con la parábola y el día de hoy es el turno de trabajar con la tercera cónica, que es la elipse. ¿Ok? Definimos primero la elipse como el lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos llamados focos es constante. Aquí podemos ver la figura de una elipse. Aquí estos dos puntos que están dentro de la figura, estos dos puntos color negro, serían los focos. Estos son puntos fijos. Mientras que ese punto rojo que pues, se está moviendo, ¿verdad? Realmente está representando pues a cualquier punto que pueda formar parte de nuestra figura o de nuestra elipse. ¿Ok? Si nosotros calculáramos la distancia que hay entre cada uno de los focos hacia ese punto rojo cualquiera, pues nos vamos a dar cuenta que la suma de esas dos distancias siempre va a ser constante. O sea, no importa dónde coloquemos nosotros ese punto rojo, la distancia va a ser siempre la misma para cualquier punto en nuestra elipse. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la definición. Ahora vamos a estar trabajando con la elipse que tiene su centro en el origen. Solamente cuando tenemos el centro en el origen. Aquí no lo vamos a variar como lo variamos en la parábola. ¿Ok? La elipse pues puede ser ya sea horizontal o vertical. Aquí los elementos importantes que vamos a tener que calcular para poder nosotros graficar una elipse son 6 puntos y 2 rectas. ¿Ok? En este caso, para la elipse horizontal, aquí vamos a poder observar primero los vértices. Este sería un punto que sería un vértice V. En una elipse horizontal se van a dar cuenta que las coordenadas del vértice V tienen la forma A, 0, o sea, un valor en X, pero 0 en Y. Eso nos hace que nuestro punto se quede sobre el eje de las X en el plano cartesiano. Y para cada uno de los puntos que vamos a trazar debe de existir una simetría. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una V o un vértice V en un valor positivo para X, también tengo que tener un vértice V para un valor negativo de X. Si aquí está A, pues vale, por ejemplo, 3, bueno, ¿qué sería? 1, 2, 3, si vale 4, entonces acá el vértice 2V o V' vale menos 4,0. Entonces siempre debe haber esa simetría. Debe haber como un reflejo en el plano cartesiano. Esos son los vértices V. Luego, dentro de nuestra figura, como les decía, existen otros dos puntos fijos llamados focos. ¿Ok? Estos focos van a tener las coordenadas de la misma forma que los vértices porque van a estar siempre sobre el mismo eje. Aquí podemos ver que pues los focos y los vértices V están sobre el eje X. Aquí los focos tienen las coordenadas de la forma C, 0 y menos C, 0, o sea que existe simetría. ¿Ok? Luego tenemos que también graficar los vértices B, que a lo mejor está mal dicho, ¿verdad? Por ahí si un maestro de español me escuchara, me corregiría porque yo para diferenciarlos, ¿verdad? De los vértices V, yo siempre les digo los vértices B de bueno. Entonces como para que se acuerden que es la B, la B de burro, pero en lugar de burro pues digo B de bueno, ¿verdad? Porque se escucha feo. Entonces, los vértices B o vértices B de bueno siempre tienen que ir en el eje contrario de los focos y de los vértices V. ¿Ok? Entonces, si los vértices B no estuvieran en el eje contrario, estuvieran en el mismo eje y pues ahí no se formaría ninguna figura. Serían como rectas solamente que se cruzan aquí en el eje de las X. Entonces siempre los vértices B, acuérdense que tienen que ir en el eje contrario para yo poder cerrar la figura o para poder crearla. Porque si se fijan, lo que hacemos aquí es unir los vértices B con V, o los vértices V con los B de bueno. ¿Ok? Esos son 6 puntos que tenemos que graficar. Ahora también tenemos que graficar lados rectos, que son como los de las parábolas. Incluso si se fijan, esta curva que está aquí del lado derecho del eje Y
esta sería como que una parábola que abre hacia la izquierda. Y esta de acá sería como una parábola que abre hacia la derecha. Y esas dos parábolas se juntan o hacen que la figura se cierre donde están los puntos B. ¿Sí se fijan? O si los pueden como que imaginar. Esta es una parábola, esta es otra parábola. Aquí está su vértice y su foco, su lado recto, vértice, foco y lado recto. Pero estas dos parábolas tienen la característica de que se juntan en los vértices B de bueno. ¿Ok? Entonces estos dos lados rectos los tenemos que trazar para que al momento de unir los vértices B con V, pues sepamos por dónde tienen que pasar. O sea, hay que pasarlos por los límites de los lados rectos, ¿ok? Y en sí, esos son los elementos que tendríamos que encontrar para poder hacer la gráfica de nuestra elipse, ¿ok? Este es un ejemplo de una elipse horizontal. Si se fijan, está alargada hacia los lados, hacia la derecha y hacia la izquierda. Si trabajáramos con una elipse vertical, pues entonces la curva estaría como estirada hacia arriba y hacia abajo. Y se respetan las formas de los puntos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el vértice V y en su simétrica tenemos V' o V2. Y aquí observen cómo las coordenadas cambian. Ahora es 0, A, porque ahora estoy sobre el eje de las Y. En el eje de las X es 0, mientras que en el eje de las Y pues es un valor A cualquiera. Y acá pues su simétrico, menos A. Los focos siempre tienen que quedar dentro de la figura. Aquí tengo el 0, C y acá tengo el 0, menos C. Y fíjense, los vértices B están en el eje contrario. Eso siempre va a suceder. Eje contrario. Y ahora las coordenadas cambian. Acá es B, 0 y acá es menos B, 0. Para que queden pues como en el eje, sobre el eje X. ¿Ok? Y pues aquí tenemos lado recto 1, lado recto 2. Si se fijan es lo mismo, pero pues en una dirección o en una orientación diferente. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? O algún comentario, ¿verdad? Que quieran hacer. ¿Alguna observación? ¿Estamos bien? Bueno, yo creo que las dudas siempre son en los ejercicios. Esta es nuestra tabla de elementos. Si aquí tenemos nosotros una elipse horizontal, trabajaríamos con esta columna. Aquí hay renglones que es igual para las dos, sin importar la orientación de la curva. Pero aquí esta es para la parte de la elipse horizontal, esta es para la parte de la elipse vertical. ¿Ok? Cuando nosotros unimos los vértices V, se genera algo que se conoce como el eje mayor al unir esos puntos. Si unimos los vértices B de bueno, se genera algo que se conoce como el eje menor. Y si unimos los focos, es el eje focal. Entonces, cuando ustedes vean eje mayor, pues son los vértices B. Cuando vean el eje menor, se refiere a los vértices B. Si dijera el eje focal, pues se refiere a los focos, ¿ok? Y si se fijan, aquí están las coordenadas. Las coordenadas de cómo se verían si es horizontal o vertical, que eso ya lo vimos. Los valores de los vértices V y de los focos están del lado de las X, mientras que los vértices B están del lado de las Y. Acá en la vertical, para el vértice V y los focos, los valores deben ir del lado de las Y para el vértice B, el valor tiene que estar del lado de las X. Ahora, esos valores de A, B y C que aparecen en estos puntos están relacionados mediante esta formulita. Se parece al teorema de Pitágoras, pero no es el teorema de Pitágoras, es diferente, porque aquí el valor de la A cuadrada siempre va a ser mayor que los de la B cuadrada y de la C cuadrada, ¿ok? Siempre A cuadrada, ustedes van a ver que es el valor más grande que todos los demás, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar el valor de A cuadrada, pues tendría que sumar B cuadrada más C cuadrada. Si yo lo que quisiera encontrar es la B cuadrada, por ejemplo, bueno, pues aquí a la A cuadrada le tendríamos que restar la C cuadrada. Y si quisiéramos encontrar la C cuadrada, despejamos de la ecuación original y nos quedaría A cuadrada menos B cuadrada. O sea, cuando queremos encontrar B o C, siempre a la A cuadrada le tengo que restar el otro valor, ¿ok? Porque acuérdense, la A siempre debe valer más, la A cuadrada siempre debe valer más que todos los demás valores. Entonces, cualquiera de esas tres formulitas las podemos utilizar para encontrar algún valor que nos haga falta. ¿Ok? Luego, tenemos que calcular el lado recto. Aquí la formulita cambia con respecto a la de la parábola.
Aquí la fórmula sería el lado recto es igual a 2 veces la b cuadrada entre a. ¿De dónde vamos a sacar esos valores? Pues de aquí, de los puntos. Luego la excentricidad. La excentricidad nos va a decir qué tan redondita o qué tan aplastada va a quedar nuestra elipse. ¿Ok? Al dividirse entre a, vamos a obtener valores mayores de 0, pero menores de 1. Nunca vamos a obtener valores menores de 0, o sea, negativos nunca va a salir, y nunca vamos a tener valores mayores a 1. Siempre va a quedar una respuesta entre estos dos valores. Cuando el valor se acerca más a 0, quiere decir que nuestra parábola, perdón, nuestra elipse, va a quedar muy redondita, casi tirándole a hacer una circunferencia. Pero cuando el valor de la excentricidad se acerca cada vez más a 1, nuestra elipse, ustedes se van a dar cuenta que va a ir siendo cada vez más aplastadita, ¿ok? Entonces, para eso nos sirve la excentricidad, porque siempre nos dice, maestro, ¿y eso para qué sirve? Pues es nada más para corroborar, ¿verdad? O como para observar cómo debe quedar nuestra elipse. Si esta excentricidad pues queda casi en el centro, en punto 5, pues entonces quiere decir que no es ni muy redondita ni muy aplastada, va a quedar así como que una elipse un poquito más en forma de huevito, ¿ok? Y a ustedes lo van a ver con los ejemplos. Luego tenemos la ecuación ordinaria y la general. Observen la ecuación ordinaria. Bueno, las dos, tanto horizontal como vertical. Observen las dos fórmulas. Fíjense que es la suma de dos fracciones con todos sus elementos al cuadrado y la ecuación siempre tiene que estar igualada a 1. Pero quiero que observen esto. Ustedes ya saben que el valor de la a cuadrada siempre debe valer más. Siempre es el valor más grande que ustedes van a encontrar. Si la a cuadrada está debajo de las x, entonces estamos trabajando con una elipse horizontal. Pero si la a cuadrada está debajo de la y cuadrada, en nuestra ecuación ordinaria, entonces es porque estamos trabajando con una elipse vertical. Por ahí si de repente digo parábola, ignoren la palabra, estamos trabajando con la elipse. Lo que pasa es que siempre me quedo como muy clavado con parábola. Incluso ayer estaba diseñando un examen sobre parábolas, y yo creo por eso me quedo con esa palabra, pero estamos hablando de elipse. Si digo parábola, ustedes cámbienla por elipse. Ok, entonces en la ecuación ordinaria siempre vamos a usar a cuadrada y b cuadrada, donde si es horizontal, la a cuadrada debe ir debajo de las x, si es vertical, la a cuadrada debe ir debajo de las y. Ok, después vamos a transformar esa ecuación ordinaria a la forma general, realizando por ahí un procedimiento. Vamos a hacer un proceso que nos ayudará a encontrar la ecuación de una forma más directa, sin necesidad de hacer mucha operación o sin necesidad de hacer un proceso muy largo. Ustedes se van a dar cuenta que hay una manera de hacerlo lo más rápido posible, ¿ok? Ahorita, si nos alcanza el tiempo, hacemos el ejemplo. Bueno, yo creo que sí alcanzamos a hacer un ejemplo por lo menos, ¿ok? Pues vámonos al ejemplo de una vez, para aprovechar ahí los minutitos. Si quieren pueden tomarle screenshot o foto a esta diapositiva para que ustedes comparen con lo que vamos a ir haciendo en el siguiente ejercicio, que ustedes vean por qué estoy tomando ciertas formas o ciertas formulitas, y que no nos vayamos a perder, para yo no estar cambiando la diapositiva, ¿ok? Ahí ustedes me dicen cuando ya tengan la foto o un screenshot que puedan estar viendo ustedes. Ahí sí me pueden decir en el chat o activar su micrófono. Ana Laura dice que ya está lista, ok. Bueno, vámonos entonces al ejercicio o el ejemplo número 1. Por aquí había un error que había visto en la mañana y no lo corregí. Dice, calcula las ecuaciones ordinaria y general de la elipse que tiene sus vértices
en V 6,0 y V' menos 6,0. Y sus focos en 4,0 y menos 4,0. ¿Ok? Nos están dando los vértices V y los focos. ¿Ok? Fíjense lo que vamos a hacer. Lo primero que ustedes tienen que hacer es una tablita, una tabla con los valores de A, B y C. Recuerden que los vértices V están relacionados con el coeficiente A. Los vértices B de bueno están relacionados con la letra B minúscula. Y los focos están relacionados con el valor de C. ¿Ok? Bueno, como yo aquí tengo mis vértices V, observamos que las coordenadas son de la forma 6,0 y menos 6,0. Vamos a tomar siempre el valor positivo. En este caso, la A va a valer 6 o vale 6. Vértices B, pues no los tenemos, pero sí tenemos los focos, que son 4,0 y menos 4,0. Por lo tanto, el valor de la C lo vamos a tomar en el positivo, que sería 4. Aquí a un ladito de estos valores vamos a poner la A cuadrada, la B cuadrada y la C cuadrada. ¿Ok? Elevamos a la A al cuadrado, que sería 6 por 6, eso es igual a 36. Luego la C cuadrada, que sería 4 al cuadrado, 4 por 4, eso es igual a 16. ¿Ok? ¿Se fijan? Ya estamos sacando estos valores que son muy importantes para nosotros, porque nos van a ayudar pues, a encontrar los elementos. Ya sabemos por ahí en la tablita, por ahí llenamos una fórmula. Si yo quiero encontrar el valor de b cuadrada, bueno, pues a eso hay que restarle a cuadrada menos c cuadrada. Yo ya sé que la a cuadrada vale 36 porque aquí yo lo tengo en mi tablita. Y si le resto la c cuadrada, pues le tengo que restar 16. Si a 36 le resto 16, b cuadrada entonces vale 20 unidades. ¿Se fijan? Para eso nos sirven esas formulitas, para poder llenar nuestra tabla de valores. Pero también necesitamos conocer el valor de la b lineal. Por lo tanto, sacamos la raíz cuadrada de 20 y obtenemos ahí en su calculadora que la b lineal pues vale 4.47 unidades. Y llenamos nuestra tabla con todos los valores de a, b, c, y a cuadrada, b cuadrada y c cuadrada. Esa tabla de valores es lo que en la parábola sería el parámetro de la parábola. Pero acá, si se fijan, son 6 valores que necesitamos tener a la mano para poder encontrar los elementos de nuestra elipse para poder graficarla. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí nuestros 6 valores. Ahora sí. Otro detalle que podemos observar aquí es que como los valores del vértice V y del foco están del lado de las X, cuando hablo de los valores me refiero a los números que no son 0. El 0 no nos interesa. Lo que nos interesa son los valores diferentes de 0. Como todos los valores diferentes de 0 están del lado de las X, eso nos quiere decir que nuestra elipse es una elipse horizontal. Entonces, en la tabla de fórmulas que tenemos, nos vamos a enfocar de este lado. ¿Ok? Bueno, aquí pues estas coinciden para todos los tipos de parábolas, pero nos vamos a ir como que por esta columnita. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que calcular pues son los vértices B de bueno. Nos hace falta esos vértices. Le vamos a poner por aquí que los vértices B pues deben de tener sus valores del otro lado, en el eje contrario más bien, de nuestros datos. Entonces nuestros vértices B tienen que tener la forma 0, B y 0, menos B. Y ya sabemos que la B vale 4.47. Entonces las coordenadas serían 0, 4.47 como B. Y B' sería 0, menos 4.47 unidades. Ya tenemos los vértices que nos hacían falta. Si se fijan, es una forma muy directa, muy intuitiva. O sea, ustedes ya tienen que saber esa relación, ¿verdad?, entre los vértices, entre las coordenadas. Luego, ya que tenemos los vértices B, vamos a calcular el lado recto. La formulita es lado recto es igual a 2 veces la B cuadrada entre A. Si me fijo en mi tablita, la b cuadrada vale 20. Entonces ya no tengo que elevar nada al cuadrado porque aquí ya lo tengo elevado. Voy a multiplicar 2 por 20 y lo que me sale lo divido entre la a lineal, que vale 6. Aquí ya tengo la a lineal. Si yo multiplico
2 por 20 y lo divido entre 6, eso es igual a 6.6666. Aquí ese sería el valor del lado recto. Y bueno, pues aquí vamos a dividir mitad y mitad, que sería 3.33 y 3.33. ¿Ok? Luego calculamos la excentricidad. Excentricidad es igual a C sobre A. El valor de C es 4 y el valor de A es 6. Entonces dividimos 4 entre 6 y eso nos da igual a 0.6666. O sea, este valor se está acercando al 1. Quiere decir que nuestra elipse pues va a quedar un poquito más aplastadita de los lados. No, de arriba y de abajo porque es horizontal. Ok, ahorita checamos la gráfica. Y luego lo que nos falta ahora son las ecuaciones ordinaria y general. Como estamos trabajando con una elipse horizontal, la ecuación ordinaria de una elipse, horizontal debe ser x cuadrada entre a cuadrada. El valor de a cuadrada, si se fijan, lo que les decía, siempre es mayor que todos los demás datos. ¿Sí se fijan? Entonces, la a cuadrada tiene que estar debajo de la x cuadrada porque es horizontal. Entonces acá nos queda más y cuadrada entre b cuadrada, todo esto es igual a 1. Si sustituimos, vamos a sustituir solamente la a cuadrada y la b cuadrada que ya tenemos aquí en la tabla. La ecuación ordinaria sería x cuadrada entre 36 más y cuadrada entre 20, todo esto igual a 1. Ahí está nuestra ecuación ordinaria. ¿Ok? Y por último, vamos a convertir esta ecuación ordinaria a general. Para convertirla a general, vamos a multiplicar cruzado las fracciones. Multiplicaríamos x cuadrada por 20 y eso me da igual a 20x cuadrada. Voy a poner la flechita así. Luego multiplico de abajo hacia arriba, cruzado, más, porque es una suma de fracciones. Sumamos aquí, ponemos más. Luego multiplico 36 por y cuadrada, pues eso es igual a 36y cuadrada. Y al final siempre le voy a restar la multiplicación de los dos denominadores. Si yo multiplico 36 por 20, pues eso nos da igual a 720. Todo esto lo igualo a 0 y listo. Ya tenemos nuestra ecuación de la forma general. Ese sería el proceso numérico, matemático, algebraico, como ustedes le quieran llamar, para encontrar los elementos y las ecuaciones. ¿Ok? Obsérvenlo por un momento. Denle así una checadita, vayan viendo cómo fuimos sacando la información, cómo fuimos calculando los elementos y las ecuaciones, y si hay alguna duda, pues con toda confianza pueden preguntar. Obsérvenlo bien. Y si me pueden apoyar ahí reaccionando con un like o un aplauso para saber que vamos bien. Sí, aquí todo está bien. Gracias, Brandon. Por ahí Juan Luis también dice que vamos bien. San Juanita dice que vamos bien. Ok. Está sencillito. De hecho, para mí la circunferencia pues es la más fácil de todas las cónicas. Y en segundo lugar yo creo que pondría a la elipse. En tercer lugar pondría la parábola. Y en cuarto lugar pondría la hipérbola, que esa es la que vamos a ver la próxima semana. Muy bien, Ricardo y Ana Laura, excelente. Bueno, pues vamos a graficar. A ver, ahí acuérdense ustedes de las coordenadas 6,0, 4,0 y 0,447. Casi es 4.5. Y acá es 3.33. Bueno, vamos a graficar. Tenemos nuestro plano cartesiano. Graficamos los vértices V primero, que están en las coordenadas 6,0 y menos 6,0. Luego están los focos en las coordenadas
4,0 y menos 4,0. ¿Ok? Graficamos ahí los puntos. Luego graficamos los vértices B o B de bueno, que esos deben de ir en el eje contrario. Sería 0,4.5 aproximadamente y 0, menos 4.5. ¿Ok? El lado recto dijimos que era 6.66. Bueno, pues la mitad sería 3.33 hacia arriba del foco, 3.33 hacia abajo. Acá en este otro foco también, 3.33 hacia arriba, 3.33 hacia abajo. ¿Se fijan? Y lo único que hacemos es unir los vértices B con V, pasando por los límites de los lados rectos y listo. Ya tenemos nuestra elipse completamente graficada con los 6 puntos y el lado recto. Los dos lados rectos. Es muy sencillo graficar una elipse. Y si se fijan, sí está como intermedia la gráfica, no está ni muy redondita, no está ni muy aplastadita. Entonces, por ahí dijimos que la excentricidad era de 0.66. O sea, un poquito más tendiendo a estar más aplastada porque está más cercana al 1. ¿Ok? Pero en sí, esa sería nuestra gráfica. ¿Ok? No sé si hay alguna duda con cómo trazar la gráfica. Si quedó claro, si está sencillo, más o menos, está difícil. Sí, más o menos. Pero dicen ¿Cómo? que es de las más sencillas, ¿verdad? Sí, es como que el segundo lugar. Primero es la circunferencia, que esa sí está regalada. Sí, Luego sí. está la elipse. En tercer lugar yo pondría la parábola. Y al final dejaríamos como la más, digamos entre comillas, la más difícil, pues es la hipérbola, pero tampoco no es algo que no puedan hacer. ¿La hipérbola la vamos a ver ahorita, No, enseguida? esa la vamos a ver la otra semana. Ah, ok. Es una cónica por semana, para que asimilemos mejor la información, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a tomar lista, vamos a dejarla hasta aquí para que ustedes vayan como que procesando el ejemplo. La siguiente clase, ahora sí nos conectamos desde las 6. Déjeme detener también la grabación para que el video no se haga tan largo. No me deja tenerla. Ahí está. Creo que ya.